Nunca imaginé que un turno de tarde pudiera empezar con una sensación tan desconcertante. Entré al consultorio del doctor casi sin pensarlo, con esa rutina automática que una desarrolla después de años moviéndose entre pasillos de hospital. La mañana había sido larga, llena de pacientes impacientes, sobresaltos y formularios interminables. Solo quería revisar unos documentos que el doctor me había dejado preparados. Pero al abrir la puerta, algo en el ambiente me golpeó de inmediato, como una brisa extraña que me hizo detener el paso. El doctor no estaba. Su bata seguía colgada en la silla, así que seguramente había salido un momento. Pero en el centro del consultorio, sentado en la camilla, había un hombre que debía ser atendido. Al principio pensé que simplemente esperaba. Luego, en un segundo que se estiró demasiado, comprendí lo que estaba haciendo. Sus movimientos, rápidos y nerviosos, revelaban algo demasiado íntimo, algo completamente fuera de lugar en una consulta médica. Sentí un sobresalto en el pecho, una mezcla de calor y frío que me dejó inmóvil. Él levantó la vista al escuchar la puerta. Su expresión pasó del desconcierto al pánico en un parpadeo. Retiró las manos con torpeza, como si quisiera borrar lo que había ocurrido. Murmuró una disculpa atropellada, incapaz de mirarme directamente. Yo respiré hondo, tratando de recuperar mi compostura profesional. No quería reaccionar de manera brusca, pero tampoco podía ignorar lo evidente. Con la voz controlada le hice un comentario firme, algo que dejara claro que aquel comportamiento no era aceptable. Para mi sorpresa, en lugar de justificarse, se hundió aún más en su vergüenza. Se disculpó de nuevo, con un tono tan sincero que me descolocó. Dijo que llevaba semanas sintiéndose nervioso, tenso, como si el estrés lo desbordara. Hablaba con dificultad, pero su vulnerabilidad era evidente. Y contra todo pronóstico, algo en mí empezó a suavizarse. Tal vez porque en el hospital estamos acostumbrados a ver cuerpos, heridas, dolores, pero no siempre vemos fragilidad emocional. Me acerqué un poco, lo suficiente para que mi voz sonara más cercana, menos distante. Le dije que debía mantener ciertos límites, pero que lo entendía, que los nervios a veces juegan malas pasadas. Él asintió con agradecimiento, casi con alivio. La conversación, que había empezado cargada de tensión, comenzó a fluir de forma inesperada. Hablamos de su trabajo, de sus noches sin dormir, de la sensación de sentirse atrapado en una rutina pesada. Yo también compartí algunas cosas, quizás más de las que debía. Pero había algo en su forma de escuchar que me hacía sentir cómoda. Cuando el doctor regresó, todo parecía normal. Él se comportó como si nada hubiera ocurrido y yo retomé mis tareas, aunque la escena seguía dando vueltas en mi mente, como un eco que no sabía interpretar. Al salir del hospital, ya de noche, escuché pasos detrás de mí. Era él. Se detuvo a unos metros, inseguro, y me agradeció por haber sido amable pese a la situación. Luego, casi en un susurro, me preguntó si quería tomar un café en la cafetería de la esquina. No sé por qué acepté. Quizás porque después de un día tan largo necesitaba un respiro. Quizás porque había algo en su mirada, algo honesto, que rompía la rigidez del hospital. La cafetería olía a canela y café recién hecho. Hablamos durante un buen rato, más del que tenía planeado. Y mientras lo escuchaba, sentí que una parte mínima, pero real, dentro de mí empezaba a inclinarse hacia él. Salí de casa al día siguiente todavía con la sensación de que la tarde anterior había sido una especie de desvío inesperado en mi rutina. Durante años mi vida había estado hecha de turnos, uniformes, pasillos iluminados con luces frías y conversaciones breves. Nada más. Nada que saliera de los márgenes del trabajo. Pero mientras caminaba hacia el hospital, me descubrí pensando en él más de lo que quería admitir. No en la escena incómoda, sino en la conversación que vino después, en su voz tranquila, en ese modo suyo de mirarme con una mezcla de timidez y agradecimiento. El hospital estaba tan ruidoso como siempre. Camillas moviéndose, teléfono sonando, pacientes impacientes preguntando por turno. Pero incluso así, mi mente divagaba hacia la noche anterior, hacia aquella cafetería cálida donde la vida parecía detenerse un poco. Me repetía que era absurdo, que solo fue un café de cortesía, un gesto amable para suavizar un mal rato. Pero había algo más. Lo sabía y no quería enfrentarlo tan rápido. Lo volví a ver al mediodía. Estaba esperando otro control, sentado en la misma silla que el día anterior,
pero ahora parecía mucho más tranquilo. Cuando me vio pasar, se levantó con un gesto que parecía nacido de una mezcla de nervios y alegría contenida. Me saludó con educación, con ese tono sereno que le había escuchado en la cafetería. Y mientras hablábamos, me di cuenta de que ya no veía al hombre avergonzado que había encontrado la primera vez, sino a alguien que intentaba mostrar su mejor versión. Durante su consulta, yo entré varias veces para llevar documentos. Él mantenía una distancia respetuosa, pero en cada mirada había un pequeño silencio, algo que flotaba entre nosotros sin necesidad de palabras. No sé si era complicidad o simplemente la memoria de un momento compartido, pero no resultaba incómodo. Al contrario, tenía un extraño efecto tranquilizador en mi día. Cuando su cita terminó, me esperó discretamente al final del pasillo. Me preguntó cómo estaba, si el turno era pesado, si había dormido bien. Era una conversación sencilla, pero me sorprendió cómo esas pequeñas preguntas podían romper la monotonía del hospital. Me dijo que volvería en unos días y, antes de que pudiera pensarlo demasiado, me preguntó si querría tomar otro café con él después de mi turno. Esta vez la respuesta me salió sin dudar. El café se convirtió en un paseo corto por el barrio, luego en una charla más larga. Descubrí que trabajaba en una empresa de diseño, que vivía solo desde hacía tiempo, que se sentía atrapado en una vida demasiado silenciosa. Yo le conté fragmentos de la mía, cuidadosa al principio, más abierta con el paso de los minutos. Era extraño sentir esa cercanía con alguien a quien casi no conocía, pero también reconfortante. Como si hubiera encontrado un rincón cálido en mitad de una rutina fría. A los pocos días, sus visitas se volvieron más frecuentes. No por enfermedad, sino porque buscaba alguna excusa para verme. Él lo admitía con cierta vergüenza, y yo fingía no darme cuenta, aunque por dentro me hacía sonreír. Cada encuentro, por pequeño que fuera, añadía una pieza nueva a una conexión que no esperaba tener. Una tarde, después de un turno especialmente agotador, lo encontré esperándome fuera del hospital con 2 cafés calientes en la mano. Me dijo que no quería que mi día terminara con cansancio. Y algo en ese gesto, tan simple y tan sincero, me tocó profundamente. Caminamos despacio, casi sin hablar. No hacía falta. El silencio, por primera vez en mucho tiempo, no pesaba. Fue entonces cuando entendí que algo ya había cambiado entre nosotros. Algo más allá de un malentendido en un consultorio, más allá de un café improvisado. Una historia comenzaba a tomar forma, suave, inesperada, silenciosa, pero real. Con el paso de las semanas, nuestra relación dejó de ser un encuentro casual para convertirse en una presencia constante, un hilo que se entrelazaba con mi rutina sin pedir permiso. Me descubrí esperando sus mensajes, sus visitas breves, su manera tranquila de escuchar. Había algo en el que suavizaba mis días más duros, algo que me hacía sentir vista, considerada, acompañada. Y poco a poco, sin anunciarse, comenzó a ocupar un lugar que creí vacío desde hace años. Una tarde, después de otro café que se alargó más de lo previsto, él tomó aire como si reuniera valor y me confesó que aquel día en el consultorio había sido para él un punto de quiebre, un momento vergonzoso que terminó cambiándole la vida. Dijo que si no hubiera entrado yo en ese instante, jamás se habría animado a hablar con alguien. Y aunque la situación había sido incómoda, estaba agradecido por el modo en que la manejé. Sus palabras me tocaron profundamente, no por el elogio, sino por la honestidad que se escondía detrás. Con el tiempo, lo que empezó como un malentendido vergonzoso se transformó en una historia inesperadamente hermosa. No hubo grandes gestos ni promesas apresuradas, solo 2 personas encontrándose en medio del cansancio, del ruido y de la vida real. Y ahora, cuando miro hacia atrás, entiendo que a veces los comienzos más extraños son los que llevan a los caminos más cálidos. Nuestra historia nació en un consultorio lleno de tensión, pero floreció en pequeños silencios compartidos, en cafés sencillos, en miradas que decían más que cualquier palabra. Y, sin darme cuenta, él se convirtió en el rincón tranquilo donde mi vida por fin empezó a respirar.